Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Muy feliz de que se encuentren muy bien. Yo también estoy maravilloso. El día de hoy en Historia hablaremos del inicio de las edades de la historia. Comencemos con una pequeña introducción sobre el inicio de la Edad Media. Recuerden que al final de la clase les dejaré un quiz que no tienen que ver el quiz como algo malo, una tarea aburrida. No, el quiz sirve para aportar conocimientos prácticos y necesarios sobre la clase de hoy. Bueno. Ahora sí, hablemos del inicio de la Edad Media, mejor conocida como la Edad Alta, Edad Media. Esta surgió en el año 476, el año 476 después de Cristo. Este marcador temporal coincide con la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano del Occidente. El último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto por el jefe militar germánico Odoacro. Este acontecimiento simboliza la transición de la antigüedad de la Edad Media, la proliferación, destacados en este periodo, de los reinos germánicos y el surgimiento de nuevas estructuras sociales. Mientras tanto, el inicio de la Edad Moderna, la reforma iniciada por Martín Lutero en 1517, desafió la autoridad de la Iglesia Católica y condujo a la fragmentación del cristianismo occidental. Estos cambios sentaron las bases para la modernidad, marcada por avances en las ciencias, el comercio y la política. El inicio de la Edad Moderna marca un periodo de transformación significativo en varios aspectos de la sociedad europea. Generalmente se sitúa en el siglo XV con eventos claves como la caída de Constantinopla en 1453 y el comienzo de la Edad de los Descubrimientos, cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Ahora, en 1929 hubo una gran crisis económica en que afectó mucho. ¿Cómo afectó? Porque se prolongó durante mucho tiempo, durante toda la década siguiente. En Alemania, el partido nazi realizaba anualmente unas concentraciones multitudinarias. La de 1937, bajo el lema Congreso del Trabajo, enlazaba las políticas de Hitler para hacer descender la falta de empleo en Alemania. Los protagonistas de dicha historia fueron Lenin, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, un personaje muy conocido y que aún da mucho de qué hablar. En la Segunda Guerra Mundial, igual que en la Primera, fue una guerra total, pues los contendientes pusieron la totalidad de sus recursos, población, economía, etcétera, al servicio del conflicto, pero además fue una guerra de aniquilación, es decir, los contendientes intentaron eliminar completamente al enemigo, sus recursos militares, su economía, su estado y también su población. Para ello se incorporó una novedad en la manera de hacer la guerra. Con esto me refiero a los bombardeos que hubo contra la población civil. En esto, sus protagonistas fueron Franklin, Roosevelt, Winston Churchill y Stalin. Ahora hablaremos de cómo pasó la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, las dos superpotencias se enfrentaron fuera de sus fronteras, generalmente a través de terceros países. Además, en pocas ocasiones, Estados Unidos y la URSS intervinieron militarmente, a excepción de Vietnam y Afganistán. Supusieron dos traumáticos fracasos. Fracasaron dos veces. Fueron muy grandes. En estas, sus protagonistas fueron John F. Kennedy, Nikita S. y Jawahar Nehru. Un nombre un poco difícil, pero muy importante para la historia. Ahora, en 1996, los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no eran los que se producían entre grupos definidos por criterios económicos, sino los que afectaban a los pueblos pertenecientes. Los protagonistas en esta época fueron George Bush, Osama Bin y Barack Obama. Barack Obama
es alguien que todos conocemos, ya que fue el antiguo presidente de los Estados Unidos. Ahora hablaremos de la convulsa independencia del Congo. La independencia del Congo en 1960 fue un periodo tumultuoso. El país, que había sido una colonia belga, obtuvo la independencia el 30 de junio de 1960. Patrice Lumumba se convirtió en el primer ministro. Sin embargo, la transición fue muy complicada. Patrick se enfrentó a desafíos, incluidas tensiones étnicas, la intervención extranjera y la lucha por el control de los recursos. Lumumba buscó mantener la unidad nacional, pero las divisiones étnicas de religión persistieron. La provincia de Katanga se rebeló contra él, buscaba independizarse, y Lumumba solicitó ayuda de las Naciones Unidas y la Unión Soviética. Eventualmente, Lumumba fue arrestado y asesinado en enero de 1961. La crisis continuó, involucrando interferencia extranjera. Los extranjeros estaban metidos en esto y también tenían muchos conflictos internos. Mobutu Sese Seko, quien más tarde se convirtió en presidente, ascendió al poder. Este periodo marcó el inicio de las décadas de inestabilidad en el Congo. Lumumba tiene un discurso como primer ministro, que en este momento no lo veremos, pero lo podemos leer en cualquier parte de internet o verlo en videos. Pero en conclusión, este discurso refleja el orgullo de la lucha por la independencia del Congo, destacando las penurias sufridas durante el régimen colonial. Aunque las heridas son recientes, se proclama un nuevo comienzo de la República del Congo, simbolizando la esperanza, la paz, la prosperidad y la grandeza. La independencia se presenta como un paso crucial hacia la liberación del continente africano. Ahora, con todo lo que hemos visto, ¿no les interesa saber qué es la historia? La historia es un conjunto de sucesos relacionados todos entre sí, que con el tiempo han pasado y hay que formar una cronología para poder entenderlos. Sus protagonistas ya no están, pero se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Además de ser hechos del pasado, a la historia también la definimos como la ciencia que investiga los hechos pasados, para construir conceptos que nos ayuden a entender sus antecedentes y consecuencias. Hablemos de Heródoto. ¿Conocían ya ustedes a Heródoto? Pues vamos a hablar sobre este personaje muy importante que es conocido como el padre de la historia. Él es un griego, era un griego, considerado el primer historiador del mundo occidental, quien marcó con sus historias a detalle el desarrollo de las guerras médicas entre griegos y persas, que culminaron con la victoria de los helenos sobre el Darío Grande y su hijo Jerjes. Además de ser un relato, historias, que es su libro en el cual detalla a profundidad, se conoce como una novedad y un valor muy grande. Por eso él se llama el padre de la historia. Ese es su título, no lo olviden, el padre de la historia. Vamos a hablar de los trabajos de los historiadores. Uno de los trabajos de de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. El estudio de la medida del tiempo y la sucesión ordenada de los hechos pasados es lo que denominamos cronología. Es como una línea del tiempo, por así decirlo. También lo llamamos periodización. El fin de esta es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el caso de la historia universal, que ha sido dividida en distintos periodos o edades. Hablemos del método de trabajo de estos, que vamos a verlo en un pequeño video. El trabajo de los historiadores es riguroso y científico, es decir, sigue un método que podemos resumir en 4 pasos: la elaboración de hipótesis, la búsqueda de información, el análisis de las fuentes de información, la elaboración de conclusiones. Basándose en sus conocimientos previos, el historiador elabora una hipótesis. Una hipótesis es una idea que se cree verdadera o acertada, y que debe confirmarse o modificarse a partir de una investigación. El historiador busca la información.
Una vez que la ha conseguido, la analiza. Debe valorar si la información que le ofrecen las distintas fuentes coincide o no. Por ejemplo, es habitual que difiera la visión de una batalla según se encuentre en un documento elaborado por los vencedores o por los vencidos. Debe determinar también si todas las fuentes tienen el mismo rigor. Por ejemplo, es difícil que una persona que vivió un hecho recuerde cifras con mucho detalle y, en cambio, en un registro estas pueden encontrarse recogidas de manera más fiable. Después de analizar la información, el historiador elabora una conclusión en la que da respuestas a las preguntas en sus investigaciones. Los historiadores no intentan solo conocer qué pasó, sino explicar el porqué de un hecho o de una manera de organizarse y vivir de una sociedad. Muy, muy interesante el video y con este video acaba nuestra clase. No olviden que tenemos el quiz para poner a prueba nuestros conocimientos. El quiz no es fácil, está todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.